¿Cómo estás, Carla? Un gusto. Eh, Se trata, justamente ese es el link, es hablar del Eternauta como historieta y su recorrido hasta llegar a una serie, el recorrido de la mano de su autor, que es Héctor Oesterhel, de quien escribimos un libro con mi colega y amiga Fernanda Nicolini en el 2016, que se llama Los Oesterhel, como dijiste, y es la historia de toda la familia de Héctor, que incluye dentro de esa historia la hechura del Eternauta, de esa historieta icónica para el país, que se fue convirtiendo con el tiempo en un clásico, que surgió como una de las historietas más que surgió cuando Héctor hace en la década del 50 su editorial propia, que se llamaba Editorial Frontera, y que fue un boom en ese momento, que salía de modo como episodios semanales. Con el tiempo, en el 75, se hace un libro de esa historieta, se edita en formato libro por primera vez. Ahí Héctor como habla por primera vez de esa idea de héroe colectivo que ahora está tan renombrado y tan resignificado, y que también en la serie se destaca con la frase "nadie se salva solo", y tuvo durante mucho tiempo, desde su surgimiento, desde su nacimiento, digamos, la intención de mucha gente, las propuestas de llevarlo a la pantalla, de hacer películas, diferentes tipos de propuestas, ¿no? De afuera, del exterior, de acá. Y siempre quedaban troncas, porque es una producción que, como lo vimos, requiere de muchísimo, dinero también para producirlos. Y también porque venían propuestas que eran desde el exterior, y hubo algo muy valioso que los familiares de Héctor, que forman parte, el nieto sobreviviente de la familia que desapareció toda durante la dictadura militar, 10 personas desaparecieron, 2 nietos sobrevivieron y la mujer de Héctor. Uno de ellos participa, Martín Oesterhel, es productor ejecutivo de la serie que se ve en Netflix, y él puso como condición, con su equipo, que la serie se realizara en Buenos Aires, con las locaciones, que respetara ese espíritu de obra que surgió en la historia, digamos, que tenía la historieta, que era con locaciones de la ciudad de Buenos Aires, argentinas, que estuviera realizada en la ciudad de Buenos Aires, se hablara en castellano, en español, y se lograra y realizara con actores argentinos. Entonces eso, 70 años después de la realización de la escritura de esa historieta, es más o menos el mismo espíritu, ¿no? de obra, porque Héctor hizo lo mismo con esa historieta. La localizó por primera vez en Buenos Aires, convirtió a un héroe que es nuestros vecinos, la gente común, en héroes sin ser superhéroes con superpoderes, y un poco de eso vamos a hablar, digamos, de todo el recorrido que tuvo el Eternauta en su historia hasta llegar a la serie, y entrelazarla con la historia del autor y de su familia, que era una familia idílica, que sufrió la tragedia que se vivió como país en la dictadura militar, y que un poco hablar de esa tragedia también es hablar de la tragedia que vivimos todos, ¿no? Y que todavía tiene consecuencias a nivel país. En el caso tuyo, que realizaron este libro de la familia Oesterhel, ¿qué pensarías o qué pensaría hoy Héctor si viera esta serie en Netflix con actores de primera como Ricardo Darín y con este mensaje que ha aprendido, ¿no? Que ha calado hondo del nadie se salva solo y lo viejo funciona? Yo creo que siempre jugamos con Fernanda a hablar de eso, no sabemos, pero creemos que en realidad le hubiese encantado, porque hay algo muy, esto que les decía antes, muy local, tiene una textura muy local la serie, que es lo mismo que se encuentra en la historieta de él, en sus textos, en todos sus textos. Es muy argentina, y creo que eso también fue lo que generó un éxito a nivel mundial, porque no es una serie de ciencia ficción como estamos acostumbrados a verla en lo que viene de afuera, muy pro, muy con luces, viste, muy luminoso, muy pro. Y es más, muy
con esa especie de, decían los nietos, decía el director, lo atamos con alambre, ¿viste? Como un ejército un poco destartalado, todo roto, resistiendo una invasión, intentando ver qué sucede, cómo salvar, cómo salvarse, cómo salvarnos y resistiendo. Entonces creo que le hubiese encantado porque además tiene una calidad de realización enorme, tiene temas, en esa adaptación tiene temas muy necesarios de seguir abordando, ¿viste? Que Juan Salvo, el Eternauta, sea un sobreviviente de Malvinas, es traer a la discusión un tema muy importante de la nación argentina, digamos, un trauma muy traumático, digamos, de nuestro país, necesario de traerlo a la discusión cultural, al debate. Y Héctor, cada vez que hacía aparecer el Eternauta en diferentes épocas de su vida, en el año 69 salió incluso una tirada en la revista Gente dibujada por Alberto Breccia, por otro dibujante, no por Solano López. Después en el 76 volvió a sacar otro Eternauta, que es el que conocemos como el Eternauta 2, con temáticas, con un Juan Salvo mucho más, con superpoderes, digamos, casi. Entonces, él siempre ayornaba o adaptaba o situaba el Eternauta al contexto de los tiempos, y creo que en estos tiempos tomar y rescatar esos temas de que lo viejo funciona o que nadie se salva solo y traerlo a ese debate cultural, y además con estos temas universales, humanos, de la solidaridad y de la mezquindad y todo lo que se juega cuando hay un enemigo externo o interno, bueno, es algo que Héctor hubiese hecho, lo hizo en sus diferentes momentos en su historieta. Alicia, varillense, muchos años radicada en Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Trabajo periodístico, escritora, productora también? Un poco de todo. En este momento cultural tan delicado del país, en el que la gente que trabajamos en la cultura tenemos que readaptarnos todo el tiempo porque no hay plata. Entonces estoy haciendo producción de una serie que va a salir ahora de entrevistas. Estuve haciendo una producción de unos programas que se llaman Cantoras de la provincia de Buenos Aires, dando clases, haciendo clínicas de obra. Bueno, nada, un poco, viste, lo que hace un periodista, un poco de todo. Que me encanta igual, pero es eso, readaptarnos todo el tiempo al contexto, ¿no? Y en este contexto es hacer un poco de todo. Muchísimas gracias.